Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es sumergirnos en un concepto que altera por completo la forma en que percibimos la realidad. Vamos a hablar de la teoría del cisne negro. Hola, es un placer estar aquí para explorar este tema. Bueno, a través del exhaustivo material que nos sirve de base hoy, la misión de esta exploración detallada es comprender cómo los eventos, los altamente improbables y absolutamente sorprendentes, son en realidad los verdaderos arquitectos de nuestra historia. Totalmente. De nuestra historia, de nuestra economía e incluso de nuestra vida personal. Sí. Eso es. Y sobre todo vamos a intentar entender por qué el ser humano parece sufrir de una ceguera crónica ante la incertidumbre. Vale, vamos a desgranar esto, porque a primera vista resulta sumamente paradójico que aquello que menos se espera sea precisamente lo que termina teniendo el mayor impacto. Es una premisa fundamental para descifrar el mundo que nos rodea, la verdad. Tradicionalmente existe una tendencia a enseñar y aprender que la historia avanza poco a poco. Se asume que progresa arrastrándose de forma predecible, gradual y ordenada. Como si fuera una línea recta, digamos. Exacto, una línea muy cómoda. Sin embargo, al observar con detenimiento la teoría y los datos históricos, queda claro que la realidad opera de un modo muy distinto. La historia no gatea. La historia da saltos enormes, bruscos e imprevistos. Son esos eventos raros y excepcionales los verdaderos motores del cambio, los que de un plumazo reescriben las reglas del juego. Madre mía, es que tiene muchísimo sentido. Y para comprender el origen de toda esta idea, resulta necesario hacer un viaje en el tiempo, concretamente hacia los orígenes de la propia expresión cisne negro. Todo se remonta al siglo segundo. Al Imperio Romano, fíjate. Exactamente. En la época del Imperio Romano, gracias al poeta Juvenal. En su obra, específicamente en la Sátira Sexta, Juvenal intentaba ilustrar algo que se consideraba absolutamente inalcanzable, una imposibilidad lógica total. Utilizó una frase en latín que ha sobrevivido milenios. Sí, la de rara avis. Esa misma. Escribió «Rara avis in terris, nigro que simili macigno». Básicamente, un ave tan rara en la tierra como un cisne negro. De hecho, es de esta misma línea de donde proviene la conocida expresión rara avis. Que se usa muchísimo hoy en día para describir a alguien excéntrico o extraordinariamente fuera de lo común. Claro. Y el contexto cultural de esa frase es vital, ¿verdad? Vital, sí. En aquel entonces y durante muchísimos siglos posteriores se daba por sentada la inexistencia absoluta de los cisnes negros. No era una simple suposición, era una verdad universalmente aceptada y respaldada por toda la evidencia empírica del momento. Totalmente. Es que esa creencia empírica no se quedó confinada en la antigua Roma. Hasta en Londres del siglo XVI, la expresión cisne negro se utilizaba en el lenguaje cotidiano como una declaración absoluta de imposibilidad. Era un hecho innegable en el viejo mundo. Se daba por hecho que todos los cisnes eran blancos sin excepción. ¿Y la razón? Pues que todos los registros históricos, todas las observaciones zoológicas y todos los avistamientos hasta la fecha reportaban plumas blancas. Mencionar un cisne negro era el equivalente a afirmar que los cerdos pueden volar. O que el agua fluye hacia arriba. Exacto. Era el sinónimo perfecto de lo inexistente. Pero entonces se produce una ruptura del paradigma, un choque frontal contra esa certeza milenaria. En el año 1697, una expedición de exploradores holandeses, liderada por Willem de Vlaming, llegó a lo que hoy en día conocemos como Australia Occidental. Menuda sorpresa se llevaron. Ya te digo. Para su absoluta perplejidad, se convirtieron en los primeros europeos en observar y documentar la existencia de cisnes negros vivos nadando tranquilamente en su hábitat natural. Resulta casi cómico imaginar la reacción de esos exploradores. Después de siglos y siglos de historia humana, tras miles de tomos académicos y registros que afirmaban de manera categórica que tal criatura era una imposibilidad biológica, de repente la imposibilidad estaba ahí. Nadando frente a sus propios ojos, sí. Lo fascinante aquí es cómo este evento histórico trasciende la mera anécdota biológica para consolidarse como un pilar de la lógica y la filosofía modernas. Es un salto conceptual enorme. Desde luego, el término evolucionó para representar la idea de que una imposibilidad percibida puede ser refutada de la noche a la mañana. En el siglo XIX, el filósofo John Stuart Mill recurrió a la falacia lógica del cisne negro para ilustrar el concepto de falsación. Es una demostración de una elegancia intelectual abrumadora. Nos enseña cómo una única observación aislada, un solo pájaro negro en este caso,
tiene el poder suficiente para destruir por completo una creencia milenaria. Una creencia que estaba cimentada en millones de observaciones previas de cisnes blancos. Exactamente. Es sin duda un golpe de humildad brutal para el conocimiento humano. Yo, la verdad, me quedo asombrado. Y es justo este concepto el que nos trae directamente a la era moderna, donde la metáfora da el salto hacia la teoría contemporánea. Aquí es donde entra en escena el ensayista y matemático Nassim Nicholas Taleb. Una figura clave en este análisis. Fundamental. A partir de la publicación de sus libros, comenzando con Engañados por la aleatoriedad en 2001 y consolidándose con El cisne negro en 2007, Taleb expandió esta idea de los límites del conocimiento y la aplicó al mundo de las finanzas. A la economía y prácticamente a cualquier área de la actividad humana. Efectivamente. Taleb toma esta noción de vulnerabilidad epistemológica y la estructura en un marco analítico muy riguroso. Para que un evento pueda ser catalogado formalmente como un cisne negro con mayúsculas dentro de esta teoría, establece meticulosamente que deben cumplirse 3 características o atributos fundamentales. Sí, son 3 pilares innegociables. Vamos a repasar esos 3 atributos, porque constituyen la columna vertebral de este análisis a fondo. Perfecto. El primer atributo es que el evento debe ser una anomalía absoluta. En el ámbito de la estadística, esto se define como un outlier o valor atípico extremo. Significa que el suceso se encuentra completamente fuera del radar de las expectativas regulares. Si analizamos el pasado, no existe absolutamente ninguna pista convincente, ninguna tendencia clara que apunte a la posibilidad de que algo de esa magnitud vaya a ocurrir. Entendido. Tiene que ser una anomalía sin precedentes. ¿Y el segundo atributo? El segundo atributo es que debe tener un impacto extremo. No es solo algo raro, es un evento cuyas consecuencias son masivas, desproporcionadas y capaces de alterar la trayectoria de la historia o la estructura de la realidad tal y como se conocía hasta el instante previo a su ocurrencia. Ejemplos de este impacto extremo sobran y son verdaderamente transformadores, claro. Pensemos en el estallido de la Primera Guerra Mundial, la invención y posterior expansión de Internet, la irrupción del ordenador personal en los hogares o la repentina disolución de la Unión Soviética. E incluso los ataques del 11 de septiembre. Todos cumplen esa premisa. Sí, ninguno de estos eventos fue anticipado con claridad por el consenso general, y una vez que ocurrieron, el mundo ya no volvió a ser el mismo. Sin embargo, queda el tercer atributo, y posiblemente sea el que mejor refleja las trampas de la mente humana. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto cambia nuestra forma de ver las cosas. Así es. El tercer pilar es la previsibilidad retrospectiva. Es una reacción psicológica asombrosa. A pesar de que el evento es una anomalía impredecible antes de que ocurra, la naturaleza humana nos empuja de manera casi irresistible a inventar narrativas y explicaciones después del hecho. A toro pasado, como se suele decir. Exacto. Una vez que el choque ha pasado, se empiezan a conectar puntos retrospectivamente, seleccionando solo los datos que encajan con el resultado. Se genera el engaño colectivo de creer que el evento era perfectamente explicable. Y por lo tanto, predecible si se hubiera prestado suficiente atención. Eso es. Es un autoengaño fascinante para evitar aceptar que se vive en un mundo gobernado en gran medida por el caos y la aleatoriedad. Es un mecanismo de defensa puramente cognitivo. El cerebro humano no tolera bien el vacío explicativo. Necesita orden y causalidad. Sin embargo, Taleb introduce una advertencia metodológica crucial en este punto. Intentar definir un cisne negro desde una perspectiva puramente objetiva e invariable es un error de base. La condición de un cisne negro es completamente relativa y depende de quién lo esté observando. Claro, y para ilustrar esta relatividad, hay una analogía visual en las fuentes que es brutal y perfecta. Es la historia del pavo. Ah, la del pavo es buenísima. Sí. Imaginemos un pavo de granja que es alimentado puntualmente todos los días. Desde la perspectiva del pavo, la vida es una progresión predecible, estupenda y segura. Cada día adicional de alimentación refuerza su certeza estadística de que los humanos son criaturas benevolentes dedicadas a su bienestar. Una vida idílica, desde su punto de vista. Totalmente idílica. Pero de repente llega la semana del Día de Acción de Gracias. Para el pavo ese día es un cisne negro catastrófico y absolutamente inesperado. Sus datos históricos no le sirvieron de nada. En cambio, para el carnicero que lleva meses planificando y engordando al animal para esa fecha exacta, el evento no supone ninguna sorpresa. Exactamente.
La simetría de la información y la posición del observador lo cambian absolutamente todo. Un ejemplo histórico claro son los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ese suceso fue un cisne negro total para las víctimas, para las defensas aéreas y para la sociedad occidental en su conjunto. Nos pilló a todos desprevenidos. Desde luego. Pero definitivamente no fue un cisne negro para los planificadores y perpetradores del atentado, quienes llevaban años orquestándolo y sabían con certeza lo que iba a ocurrir. Lo impredecible, por tanto, es una cuestión de perspectiva. Y este afán por clasificar la incertidumbre no se ha detenido en Taleb, ¿verdad? Su teoría ha estimulado a la comunidad académica y financiera a desarrollar todo un zoológico terminológico. Así es, un auténtico zoológico. Recientemente, se ha propuesto expandir estas categorías mucho más allá del simple blanco o negro. Es un desarrollo analítico bastante reciente y muy revelador. Un documento de trabajo de mayo de 2025, elaborado por los expertos Barth y Schreft de la Reserva Federal de Estados Unidos, propone una herramienta de diagnóstico que amplía la familia zoológica de los eventos. Ahora se habla de cisnes grises, de cisnes blancos y, de forma bastante curiosa, de patos, o ducks en inglés. El concepto del pato me resulta bastante ilustrativo, además de tener cierta gracia, la verdad. Sí que la tiene. Los titulares principales de las noticias llena horas de debates televisivos durante una semana, pero a nivel estructural, la vida sigue exactamente igual. No pasa nada de fondo. Nada. No se requiere ninguna intervención gubernamental, no se aprueban nuevas leyes, y el sector privado continúa operando sin inmutarse. Es simplemente espuma mediática. En el extremo diametralmente opuesto se encuentra el cisne negro, que paraliza el sistema, exige intervenciones legislativas drásticas, propicia la creación de nuevas instituciones internacionales y reorganiza industrias enteras a nivel global. La distancia entre un pato y un cisne negro es abismal. Completamente abismal. Y en medio de ese espectro tendríamos al cisne gris, un evento previsible en cierta medida, pero altamente improbable, que requiere adaptaciones sectoriales y nuevos marcos de riesgo. Y al cisne blanco, eventos más rutinarios con intervenciones mínimas. Esto plantea una pregunta importante a la hora de evaluar sucesos históricos de gran magnitud. ¿Cómo cuál? Pues si aplicamos estas categorías a la pandemia de COVID-19, nos encontramos con un debate terminológico muy intenso en los textos. Ah, claro. Un debate que demuestra lo escurridizos que son estos conceptos. Durante los primeros meses de la pandemia parecía existir un consenso apresurado para bautizarla como el gran cisne negro del siglo XXI. Fue la etiqueta fácil al principio. Diversos economistas y analistas la catalogaron directamente bajo esa etiqueta, argumentando su impacto global. Otros académicos adoptaron una postura un poco más conservadora, prefiriendo el término cisne gris, al considerar que, si bien era un evento sin precedentes exactos en la historia reciente, era algo concebible dentro de las posibilidades. Pero el propio Nassim Nicolás Taleb desautorizó ambas etiquetas de una forma bastante rotunda. Muy rotunda. De una forma absolutamente categórica. Taleb sostuvo públicamente que la pandemia de COVID-19 fue, sin lugar a dudas, un cisne blanco. Resulta sorprendente escuchar eso, pero su razonamiento tiene lógica. Tiene una lógica puramente estadística y epidemiológica. Que un evento tenga un impacto económico y social devastador no lo convierte automáticamente en un cisne negro. Para Taleb, una pandemia global impulsada por la altísima interconectividad del mundo moderno no era una anomalía impredecible. De hecho, era cuestión de tiempo. Exacto. Era estadísticamente predecible con gran certeza que ocurriría tarde o temprano. No cumplía con el requisito fundamental de rareza absoluta ni escapaba a las expectativas razonables de los epidemiólogos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hay eventos devastadores que son estadísticamente previsibles y otros que son auténticas sorpresas caóticas, ¿por qué fallan tan menudo los análisis de riesgo, las previsiones financieras y las estrategias políticas diseñadas para proteger a la sociedad? Esa es la gran pregunta. Parece existir una grieta fundamental en la manera en que se construyen los modelos matemáticos y se entiende el riesgo hoy en día. Y la hay. La raíz de este fracaso sistemático es lo que Taleb bautiza como la falacia lúdica. Es un error epistemológico profundo. Consiste en la ilusión de que la aleatoriedad inestructurada, caótica y compleja del mundo real se comporta de la misma manera que la aleatoriedad perfectamente estructurada de los juegos de azar o de un casino. Claro, un casino es un entorno cerrado. Se sabe que una ruleta tiene un número determinado de casillas o que un dado tiene 6 caras. Está todo milimetrado. Exacto. Se pueden calcular las probabilidades matemáticas al milímetro,
y se tiene la certeza absoluta de que de un dado estándar nunca saldrá un número 7. Las reglas están fijadas. Pero en la economía, en la geopolítica o en la vida real, las reglas cambian sobre la marcha. Surgen variables no contempladas y a veces, metafóricamente hablando, el dado desaparece en el aire o cae mostrando 1.000.000. Esa es exactamente la falacia lúdica. Y de esta crítica general, Taleb pasa un ataque frontal contra una de las herramientas más sagradas de la estadística moderna. La famosa curva de campana, la distribución normal. Así es. De hecho, Taleb se refiere al uso generalizado de esta curva en la economía y las finanzas como el gran fraude intelectual. Básicamente, acusa a este modelo de medir el riesgo de una forma peligrosamente ingenua. La curva de campana funciona perfectamente para medir cosas como la altura humana. Nadie va a medir de repente 3 kilómetros de altura. Sería imposible. Pero aplicada a la riqueza o a los movimientos del mercado, falla estrepitosamente. Porque la curva de campana ignora las grandes desviaciones. Asume que los eventos extremos son tan infrecuentes que no merecen atención en el cálculo diario. Y ese es un error gravísimo. Un error garrafal, porque la realidad empírica de los mercados muestra lo que se denomina distribuciones de cola pesada. En esos escenarios, un solo evento extremo, como una caída masiva en un solo día, puede tener un impacto mayor que 10 años de fluctuaciones normales acumuladas. Basar la seguridad económica en la curva de campana proporciona una falsa sensación de control, una ilusión de haber domado la incertidumbre. Y las consecuencias de esa falsa seguridad son desastrosas. Los modelos de riesgo tradicionales son sistemas cerrados. Únicamente consideran las incógnitas conocidas, es decir, aquellas variables que se sabe que fluctúan, como los tipos de interés o la inflación. Pero son completamente ciegos ante las incógnitas desconocidas. Ese término, las incógnitas desconocidas, es fascinante. Se hizo mundialmente famoso gracias a una declaración política del exsecretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld. Pero su origen se remonta a un contexto muy distinto en un artículo de 1982. En la revista New Yorker, sobre la industria aeroespacial. Exactamente. Hablaba de los trágicos accidentes de los aviones comerciales Comet una década de 1950. Los aviones se desintegraban en el aire y nadie entendía por qué, hasta que se descubrió la fatiga de los metales. Antes de esa revelación, la fatiga del metal no era una variable que los ingenieros estuvieran midiendo y calculando mal. Era algo que sencillamente no sabían que no sabían. Estaba fuera del universo concebible de riesgos. Qué buen ejemplo. Y ese mismo patrón de ceguera se repite sistemáticamente en los mercados financieros. Un modelo matemático de retornos diarios puede estar programado para prever correcciones severas basadas en datos históricos, como el famoso desplome del lunes negro de 1987. Sí, eso está en los manuales. Sin embargo, es estructuralmente incapaz de anticipar un colapso absoluto y exógeno, como el que paralizó los mercados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La magnitud de ese evento obligó a mantener cerradas las bolsas de Nueva York hasta el 17 de septiembre. Ningún analista de riesgos tenía una hoja de cálculo con una variable que dijera algo así como posibilidad de que el mercado de valores deje de existir físicamente durante una semana. Absolutamente nadie. Frente a este panorama, donde los modelos tradicionales resultan ineficaces y la psicología humana nos empuja a engañarnos retrospectivamente, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos simplemente a merced del caos? Afortunadamente, no. La meta de toda esta teoría no es inducir a la parálisis, ni pretender desarrollar la bola de cristal perfecta. Pretender predecir lo impredecible sería tropezar con la misma piedra, claro. Sería absurdo. Entonces, ¿cuál es el enfoque pragmático frente a un mundo poblado de cisnes negros? La solución reside en un cambio radical de mentalidad. Hay que abandonar la obsesión por la predicción y enfocarse en la construcción de la robustez. La famosa robustez. Sí, este concepto, que Taleb desarrollaría más a fondo bajo el término de antifragilidad, propone que el objetivo de un banco, de una sociedad o de un gobierno no debe ser adivinar cuál será la próxima crisis. El objetivo debe ser estructurar sistemas que sean capaces de absorber el impacto de un evento extremo negativo sin colapsar. Es como diseñar un barco. No se trata de intentar predecir el día exacto y la fuerza exacta de la tormenta perfecta, porque eso es imposible. Sería perder el tiempo. Se trata de construir un casco lo suficientemente robusto, con compartimentos estancos y sistemas redundantes, para que, cuando llegue esa tormenta imprevista, el barco no se hunda.
Gran analogía. A nivel financiero o social, significa evitar el endeudamiento excesivo, no depender de un único proveedor global para bienes esenciales y mantener reservas operativas que actúen como un amortiguador. Esa es la esencia práctica de la teoría, evitar ser el pavo. Y la forma de lograrlo es mediante la identificación proactiva e implacable de las vulnerabilidades del sistema. Si se sabe dónde el sistema es frágil frente a cualquier choque genérico, se pueden implementar medidas para proteger esas grietas. Y estar preparados para lo peor. Y para lo mejor, ojo, el objetivo último es convertir los cisnes negros en blancos, neutralizando el impacto catastrófico a través de la preparación estructural y posicionándose al mismo tiempo para beneficiarse de posibles cisnes negros positivos, como avances tecnológicos fortuitos. Nos acercamos al final de este análisis a fondo y es un momento oportuno para observar el panorama completo. Resulta verdaderamente transformador asimilar que lo normal o lo promedio suele ser irrelevante a gran escala. Totalmente irrelevante. Las estadísticas del día a día no ofrecen pistas sobre los grandes cambios tectónicos. Prácticamente todo lo que define el presente, las fronteras políticas, la tecnología cotidiana, la estructura económica, es el eco de saltos repentinos y anomalías históricas extremas. Habitamos en un mundo forjado a base de cisnes negros. Y para culminar esta exploración, hay un último punto en nuestras fuentes. Existe un último ejercicio intelectual derivado de la teoría que resulta profundamente estimulante: la aplicación del razonamiento contrafáctico a la hora de evaluar los riesgos. ¿Cómo funciona exactamente el razonamiento contrafáctico en este contexto? Pues, dado que la mente humana tiende a construir explicaciones basadas únicamente en lo que finalmente ocurrió, el razonamiento contrafáctico exige un esfuerzo consciente por imaginar escenarios alternativos. Invita a reflexionar no solo sobre los desastres que sucedieron, sino sobre aquellos que estuvieron a punto de ocurrir pero se evitaron por puro azar. Ah, claro, las balas esquivadas. Exacto. Al analizar el riesgo de una decisión o de un sistema, no basta con observar el historial de daños reales. Hay que visualizar las múltiples líneas temporales donde las cosas salieron mal. Comprender esa dimensión invisible del riesgo, esa multitud de escenarios catastróficos que acechaban en la sombra, es fundamental para adquirir una verdadera humildad frente a la incertidumbre. Qué concepto tan revelador para dejar resonando en la mente. Nos empuja a mirar nuestro entorno, nuestras instituciones y nuestras propias certezas desde una óptica completamente nueva. Invita a observar la realidad cuestionando siempre lo inamovible, recordando que, a menudo, aquello que se descarta como una absoluta imposibilidad es precisamente lo que está a punto de reescribir la historia. Esperamos que este análisis a fondo haya servido para arrojar luz sobre la fragilidad de las predicciones humanas y subrayar la importancia vital de construir sistemas robustos frente a lo desconocido. Gracias por acompañar esta exploración detallada de la teoría del cisne negro. Hasta la próxima inmersión en las fuentes.